sobre las primeras formas de sociedad y cómo fueron evolucionando las primeras formas de sociedad hasta llegar ahora a lo que son las sociedades, sobre todo de Occidente, de América y América Latina. Entonces, la primera forma de sociedad, ¿recuerdan ustedes? Eso ya lo hemos visto. ¿Cuál fue la que dijimos que es la primera forma de sociedad humana? ¿Cómo le llamamos? ¿Y cómo le llaman los primeros antropólogos que trabajaron el tema? A ver, la primera forma de organización humana, de la primera forma de sociedad, algunos antropólogos que trataron el tema primero, clásicos, le llamaron horda primitiva, pero los clásicos de la sociología del conflicto que trataron el tema, no tanto los otros dos corrientes de sociología. En el caso de Weber, trabajó desde la sociedad contemporánea, de su época, y Durkheim también, pero Marx y Engels trabajaron desde que los seres humanos forman la primera sociedad y le llamaron comunidad primitiva. ¿Cuál es la característica de la comunidad primitiva? Bueno, hay un escaso desarrollo de las fuerzas productivas, de lo que ahora llamamos tecnología. Usaban, como eran seres humanos, manejaban instrumentos. Una característica de los seres humanos que le diferencia de los demás seres vivos, de los demás mamíferos, de los demás prehomínidos, es que usa instrumentos, pero son instrumentos bastante primitivos, garrotes que son más que nada una rama con muy poca transformación, tal vez una rama gruesa que se le devasta una parte, se le quitan las ramitas más pequeñas, algunos instrumentos muy incipientes como un hacha, una porra, un mazo, un cuchillo, una daga de piedra que en el llamado paleolítico, lo lítico tiene que ver con piedra, de la piedra, que quiere decir la época de la piedra no pulimentada. Esa es la primera época que los antropólogos designan, el paleolítico. Nosotros lo llamamos la época de la comunidad primitiva, y como hay escaso desarrollo de las fuerzas productivas, no hay división social del trabajo. La única división del trabajo que hay, como mencionamos ayer, fue la división natural del trabajo. Las mujeres hacen una tarea, los hombres hacen otra, los ancianos y los niños hacen ciertas tareas, y los hombres jóvenes, sanos, robustos, hacen las tareas productivas principales. El hilo conductor de la evolución de la sociedad es lo que estos clásicos de esta corriente de sociología del conflicto denominan el desarrollo de las fuerzas productivas. Yo he mencionado en clase a Carlota Pérez, que basándose en Kondratiev habla de cómo cada cierto número de años se dan ciclos donde el desarrollo de los cambios tecnológicos, creo que ella lo llama un poco diferente, producen lo que ella llama cambios institucionales, y lo que dicen, esto lo cita Marta Harnecker
en uno de sus libros. Marta Harnecker, se lo voy a escribir en el chat, un autor que estamos mencionando por primera vez, si no me equivoco, en esta clase. Creo que así se escribe. Marta Harnecker es una chilena, alumna de Althusser, de la escuela de Althusser en Francia. Y entonces hay una división natural del trabajo, hay un escaso nivel del desarrollo de la fuerza productiva y hay una economía que llamamos economía natural. Todos los seres humanos, los hombres, por ejemplo, son productores que producen. Ellos cazan con Z, recolectan frutas, frutas comestibles, hojas comestibles, tallos comestibles, raíces comestibles. Ustedes saben que la yuca es una raíz comestible, tubérculos como la papa, y creo que el ñame, la malanga y demás viandas parecidas son también tubérculos, y la raíz que más seguimos comiendo nosotros es la yuca. Entonces, en ese tiempo se recolectaban, estaban salvajes, estaban silvestres, lo recolectaban, cierta cacería menor, en algún momento se inventan las flechas, las lanzas, eso les mejora la capacidad de cazar, y cazan en grupo, por ejemplo, a un mamut, que ya está desaparecido, una especie parecida, pariente del elefante. Lo despeñaban a un precipicio, persiguiéndolo, disparándole flechas y lanzas, y tenían carne para varios días. Al principio no había forma de conservar la carne, después se descubre el fuego, se descubre que la carne ahumada dura más, la carne seca, deshidratada y salada, se descubre la sal, se sala y dura más. La carne cocida o deshidratada, asada, y van desarrollándose las fuerzas productivas, y en cierto momento existiendo división social del trabajo, porque algunos productores ven que son mejores para producir alfarería y se dedican solo a eso, e intercambian con otros productores sus obras de alfarería por cosas de comer o por otras cosas que necesitan, de tipo vestuario o instrumento, arma, etcétera. ¿Cómo se llama esa primera forma de intercambio? Que eso lo hemos aprendido al menos en secundaria, en que un productor entrega un bien y recibe el cambio otro. ¿Cómo se le llama eso? Trueque. Exactamente. Ese es el trueque, correcto. Esa es la primera forma de intercambio, que es el trueque. Pero a medida que avanza la división social del trabajo y las fuerzas productivas se van desarrollando continuamente, les he dicho que es el hilo conductor principal del desarrollo de las sociedades humanas, es el desarrollo de las fuerzas productivas. Estas se siguen desarrollando y eso va provocando una división social del trabajo. La división social del trabajo lleva a, en algún momento, lleva al intercambio de mercancías, y pasamos entonces en ese momento de la economía natural a la economía mercantil simple, en la cual se produce el intercambio de mercancías.
Habiendo tanto intercambio, comienzan a haber algunos problemas, ¿verdad? Con el trueque, porque quien producía algo en demasía le sobraba y que lo quería intercambiar por algo que necesitaba, tenía que encontrar justamente a alguien que demandara lo que él producía y que produjera lo que el primero necesitaba. Y eso bueno, cuando son grupos relativamente pequeños es fácil de saber, pero a medida que van creciendo los grupos humanos, es que se va prolongando la esperanza de vida al nacer, la duración de los seres humanos, que al principio solo duraban poco más de 20 años, los primeros seres humanos, ¿verdad? 30 por ahí, unos que otros ancianos, sabios que lograban sobrevivir, acumulaban mucho conocimiento y se les respetaba mucho, pero los seres humanos vivían muy poco tiempo. Incluso se dice que el primer gran salto de la longevidad humana fue cuando se descubrieron en Europa los antibióticos. Que se descubre el mecanismo de las enfermedades infecciosas, se descubre el valor de la higiene, de la profilaxis, de la limpieza, y se producen el primer antibiótico, que fue la penicilina, ¿verdad? Entonces, antes, volviendo a la sociedad primitiva que estamos viendo, la comunidad primitiva, la esperanza de vida era bien baja, pero poco a poco se va incrementando esto, se pasa de la economía natural basado en la propiedad común de los medios de producción y en que todo el mundo produce sus propios bienes que necesitan, y se va pasando a una cierta división natural del trabajo y el aparecimiento de la propiedad privada. La propiedad privada y la división social del trabajo van provocando una mayor diferenciación social, y de tal manera que llega a haber una segunda forma de organización de la sociedad, que es la sociedad esclavista, al menos en Europa y la mayor parte de los países estudiados por historiadores y sociólogos. La segunda forma de organización de la sociedad después de la sociedad primitiva o comunidad primitiva u horda primitiva, como dijeron los primeros antropólogos que trataron el tema, se pasó a la sociedad esclavista, a lo que Marx y Engels llaman el modo de producción esclavista, donde hay unos dueños no solo de los medios de producción, de las mercancías que se producen, sino que son dueños de la fuerza de trabajo, que de una parte de la fuerza de trabajo que existe, que es en forma de esclavos. Ustedes saben que en Estados Unidos, en el siglo XIX, finales del 18, 19, nació Estados Unidos con una sociedad esclavista, ¿verdad? Donde se importaba de África mano de obra esclava de los africanos, los negros, y en determinado momento los estados del norte, liderados por el presidente Lincoln, Abraham Lincoln, decreta la libertad de los esclavos, y los de estados del sur se rebelan y comienza una guerra de secesión, porque los estados del sur querían formar su propia federación esclavista, y también financiaron, es algo que se conoce superficialmente, pero no se ha estudiado a profundidad, muy poco lo han hecho, que es que unos esclavistas financian a William Walker,
que está enterrado en Trujillo, en el cementerio de Trujillo. Yo visité su tumba e intentaron con algunos aliados internos formar sociedades esclavistas, y Walker quería ser presidente de Nicaragua y de Centroamérica, de una república esclavista, ¿verdad? Sin embargo, fuerzas patriotas combinadas, costarricenses, nicaragüenses, hondureños, al frente de Florencio Satrús. Por cierto, que por eso es que nos dicen catrachos, porque a Florencio Satrús, que era el jefe expedicionario de las tropas que mandó Honduras para combatir a Whelan Walker, que lo combatieron ejércitos combinados de todo Centroamérica, le tocó sobre todo a los nicaragüenses soportar eso, porque ahí estaban los filibusteros enviados por intereses del sur de los Estados Unidos, y logran, los británicos lo capturan y se lo entregan a las fuerzas a militares hondureñas, y estas lo fusilan y lo entierran en Trujillo. Así termina ese intento de formar estados esclavistas, que fue la segunda forma de sociedad que hubo, sociedad humana, después de la comunidad primitiva, la sociedad primitiva, que funcionaba con una economía natural, como les acabo de repetir, y después se disuelve con la economía mercantil simple, y llega a haber a finales de la Edad Media en Europa, llega a haber comienza a surgir se pasa del artesanado a talleres donde hay un propietario, hay unos obreros contratados que venden su fuerza de trabajo, hay unos medios de producción todavía muy simples, y se producen mercancías, es decir, productos para ser vendidos. Entonces ese es el germen de la economía mercantil capitalista. Ya vamos de la economía mercantil simple, donde los productos producidos artesanalmente se transan en el trueque, y llega a haber un momento, tanto trueque, que es incómodo tener que encontrar a alguien que quiera mi producto y que necesite, necesita, y que tenga un producto que yo necesito, y poder así hacer el trueque. Entonces va surgiendo la necesidad de una mercancía a todas las otras mercancías. Cada productor que quiera vender algo lo cambia por esa mercancía equivalente general, y luego con esa compra un producto que necesita para hacer una especie de trueque ya más sofisticado, mediado por una mercancía que es equivalente general a todas las mercancías, y que al principio fue ganado, algunos granos. Ustedes saben que cuando llegaron los españoles aquí a Mesoamérica, a Honduras, ¿cuál mercancía era la que se utilizaba como esa mercancía equivalente general, y que ya comenzaba a ser como una forma primitiva de moneda? ¿Cuál era? Cacao. Exactamente, a Noé, ¿verdad? Sí. Alberto Noé, ¿sí? Sí. Las semillas de cacao, no tanto el cacao, el fruto, ¿verdad? Sino que las semillas de cacao, que era un producto de alta demanda, ¿verdad? Que al principio era solo para la élite de las sociedades que existían, los aztecas, los mayas, los
los, los lencas, etcétera, que los lencas llegaron a tener un desarrollo casi tan grande como el de los mayas. Tuvieron ciudades planificadas, tuvieron pirámides truncadas y tuvieron un alto desarrollo de los lencas. Los lencas ahora los vemos como, los vemos muy lejos de su gran desarrollo que tuvieron, ¿verdad? Ellos fueron una etnia casi exclusivamente hondureña, y porque había en la frontera con El Salvador, pero habían pipiles también ahí, y en Guatemala no hubo lencas, en Nicaragua, que yo sepa, no hubo lencas tampoco. Los mijitos habían en Nicaragua y en Honduras, los matagalpas también. Es decir, los lencas muchas veces se consideran como un grupo étnico propio de la nacionalidad hondureña, porque existió fundamentalmente en Honduras. Y estos usaron, y le llamó la atención a los europeos cuando llegaron españoles, en nuestro caso, semillas de cacao, ¿verdad? Como una mercancía equivalente general que ayudaba a hacer el trueque en dos partes. Yo cambiaba mi producto por una mercancía equivalente general. En nuestro caso llegó a ver las semillas de cacao, que ¿por qué lo veo no como moneda, sino como mercancía equivalente general para facilitar el trueque? Porque las semillas de cacao tenían un valor de uso, que ese es otro concepto. Valor de uso y valor de cambio. Un valor de uso diferente al valor de uso como una primera primitiva moneda. En cambio, cuando ya surgen las primeras formas de moneda, en forma de trozos de oro, de plata, las primeras mercancías equivalentes generales, decía, fueron granos, fue ganado, fueron las semillas de cacao en nuestro caso, sí, los metales preciosos, el oro, la plata, sobre todo, en pepitas o con algún tipo de transformación, hasta que se llega a la moneda, cuando ya se acuña con una prensa. La primera moneda acuñada que existió en Honduras, y no solo en Honduras, en lo que yo sé de Occidente, era una moneda que se acuñaba, y se le llama en parte de esto porque con una prensa se aplastaba y se le ponía el sello de la corona que la emitía, y se hacía con metales preciosos, que de tal manera que en la transición siempre la moneda tenía un valor posible de uso aparte, porque era un metal precioso y se podía fundir y producir joyas, por ejemplo, ¿verdad? Pero desde que tenían el cuño, ya nadie la usaba más que como moneda de intercambio, como una mercancía de intercambio, y las primeras se podían partir en el negocio. Digamos, un real de plata. Yo llegaba a un negocio, una tienda, un estanco, porque se vendían especies fiscales, y en las especies fiscales al principio no eran solo las estampillas y el papel sellado como en Honduras, hasta ahora incluso, sino que el licor. Por eso nosotros en Honduras le llamamos estanco a los lugares donde vendían guaro, porque el guaro era una especie fiscal y se perseguía a los que producían por su cuenta. Tenían que llevar un sello, el envase, de que era una especie fiscal. El guaro, el tabaco, eran especies fiscales, eran parte de la industria fiscal.
Ok, entonces, en, en el ejemplo que yo estaba dando de que yo iba a un estanco y quería comprar medio real de tabaco o de guaro y yo entregaba un real de plata, entonces, si no tenían un medio real de plata en caja, entonces agarraban el real de plata que yo les había dado y lo partían. Tenían una especie de guillotina de forma de cortar ahí y me devolvían la mitad de mi real de plata que yo había dado. ¿Alguien sabe o sabía de esto y sabe cómo se denominan estas primeras monedas primitivas que se podían partir? ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? En el Museo de la Moneda que se está armando en Comayagua van a exhibir eso. Estos se llamaban macacos. Macacos. Era una primera primitiva moneda que podía ser partida para, según su valor fraccionario. Es decir, por ejemplo, un real se partía y quedaban 2 medios reales. Si yo compraba algo que valía medio real, se quedaban con medio real y me devolvían el otro medio real. Esa es la primera, un avance más en el camino hacia la moneda, hasta que llegamos a la moneda en papel, ¿verdad? Que no tiene ningún valor de uso que no sea el de ser moneda. Eso es lo propio de una moneda propiamente, más allá de las monedas que son una transición, que eran de metales preciosos y que eran acuñadas, pero tenían un valor, un valor de uso. Eventualmente alguien las podría fundir para usar el metal, pero esas monedas van llegando a tener un valor de cambio eventualmente mayor que el valor de uso. Y hasta que se llega al papel moneda, a los derechos especiales de giro que concede el Fondo Monetario, que es una moneda virtual, y esto abre el paso a las bitcoins, que se llaman ahora monedas virtuales, ¿verdad? Los bitcoins, que son monedas virtuales creadas en Internet. Entonces, ya para entonces, cuando esa es el surgimiento de la moneda, se da cuando ya existe generalizada la economía mercantil capitalista, y este desarrollo de la fuerza productiva llega a un momento en que se siente amarrada en una camisa de fuerza en las relaciones feudales del modo de producción feudal, y se producen las revoluciones liberales capitalistas que le abren las puertas al desarrollo capitalista y que plantean originalmente lo que en francés se llamó el laissez-faire, laissez-passer, ¿verdad? El dejar hacer, el dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Y que los neoliberales tratan de reproducir queriendo que exista el Estado mínimo, que no exista el Estado que deje libre a la fuerza productiva para que se desarrolle. Pero si bien es cierto que eso provoca un desarrollo capitalista bastante grande, impetuoso, pero crea situaciones sociales no deseadas, una aguda diferenciación social, un empobrecimiento de un sector de la sociedad, de los que tienen solo fuerza de trabajo para vender, y se concentra la propiedad en los propietarios de los medios de producción. Y como ya la forma política de organización de la sociedad es la República Democrática, donde todos tenemos una acción. ¿Cómo se llama la acción que tenemos todos los dueños de esa empresa que se llama República Democrática? ¿Cuál sería?
esa acción. ¿Cómo le llamamos constitucionalmente? Del voto. Exactamente. MG. Soy yo, maestra María. Ajá. Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, exactamente. Es el voto. Nosotros somos codueños, todos los ciudadanos y ciudadanas, hondureños y hondureñas, somos codueños de una empresa que se llama República de Honduras. Y se parece más a una cooperativa de responsabilidad limitada que a una sociedad por acciones. Porque todos y todas, tenemos una acción que es el voto. Pero comienza a haber una contradicción entre la expresión política de esa organización social, que es la República Democrática, que tiene una carta fundamental donde están las reglas de juego principales, que se llama Constitución de la República de Honduras, y el aspecto económico, donde estamos viendo que hay una economía que se aprovecha y es propiciada y estimulada por el Estado, por más que los dueños del capital, llamados por Marx y Engels y los europeos en general le llamaron burguesía, porque los primeros se formaron en los burgos que crecían alrededor de los castillos medievales donde estaban los señores feudales. Ahí se fueron formando los que producían bienes y servicios que le vendían a la corte que estaba dentro del castillo. Esos burgos que estaban ahí cerca, pequeños poblados cerca del castillo o alrededor del castillo, entonces por eso se le llamó burguesía, bourgeoisie en francés y en los distintos idiomas se fue traduciendo la palabra que en español decimos burguesía. Y estamos viendo ya que comienza a haber una conciencia ciudadana de que el aspecto político de organización de la sociedad está bastante perfeccionada. No es que no se pueda perfeccionar más, pero está mucho más perfeccionada que la expresión económica de la sociedad, porque la economía no está funcionando para beneficio de todos y todas, sino que está funcionando para beneficio de solo una minoría que ha sido calificada como del 1%. Y entonces surgen los movimientos en Europa, en Estados Unidos, en Chile. Hay toda una rebelión, han sido muy democráticos, muy obedientes los ciudadanos y las ciudadanas chilenas, pero ya llegaron un momento en que ya abrieron los ojos, ya se dieron cuenta de que la economía no está organizada para que funcione a beneficio de todos y todas, y que por lo tanto tiene que haber un cambio de reglas que algunos le llaman socialismo, ¿verdad? En el caso de los seguidores de Bernie Sanders en Estados Unidos se le llama socialista, ¿verdad? Y sabedores de que el modelo socialista de Estado ya probó sus limitaciones y su fracaso con la Unión Soviética y los estados socialistas descritos a menudo como satélites de la Unión Soviética, porque ésta ejercía una hegemonía a través de los partidos comunistas y el que se trataba de zafar un poco, liberalizando, como intentó Hungría en cierto momento, en los años quizá a finales de los 50, principios de los 60, o Checoslovaquia con Dubček en
68, si no recuerdo mal, y entonces llegaron los tanques soviéticos ahí a imponer el orden del socialismo de Estado que tenían organizado en la Unión Soviética, en Europa Oriental y en algunos países aliados. Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, y posteriormente gobernó con puño de hierro la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que murió aparentemente de una enfermedad y entonces... Maestro, está silenciado su micrófono. Maestro, está silenciado. Es cierto. ¿Qué fue lo último que me escucharon? Kimberly, Gladys, ¿qué fue lo último que me... Estaba explicando de lo cuando ya Hungría se estaba tomando como los pasos para también como rebelarse. Sí, como rebelarse a ese papel tan dominante de la Unión Soviética y liberalizar el sistema económico y el sistema político. En Hungría llegan los tanques y en el 68 en Checoslovaquia también, la que se llamó la primavera también con ciertas reformas, y llegan los tanques soviéticos tal vez también, hasta que a finales de los 80, en el 89 y 90 se da ya una disolución de la Unión Soviética y de las repúblicas llamadas populares de Europa Oriental, y la RDA, la República Democrática Alemana, se fusiona con la República Federal Alemana, y al menos en Europa desaparece el socialismo de Estado, ¿verdad? Pero el problema que dio origen a que surgieran propuestas socialistas sigue igual, que el sistema económico capitalista y las repúblicas democráticas que contienen esas economías capitalistas trabajan no para beneficio del conjunto de la población, sino que para beneficio, según se denuncia, del 1% de la población, y en general los economistas y sociólogos hacen estudios y encuentran que el 1% de la población suele acaparar más del 50% de la población, de la riqueza generada. Entonces eso, si la sociedad en el aspecto político es una empresa en que todos tenemos un voto, todos los ciudadanos y ciudadanas, y el sistema económico que tenemos contenido, que funciona con nuestras leyes, que es apoyado por el Estado, mucho más de lo que los burgueses están dispuestos a reconocer. Y si no, veamos un libro de una economista que se llama, aquí añado a este autor, que se llama Mariana Mazzucato. Ya les voy a poner el nombre, que no lo recuerdo la ortografía, me parece que se escribe igual que en español, Mariana, pero Mazzucato, no sé si es con doble T, me parece que Mariana Mazzucato, hay que buscarla, te los dejo de tarea diaria. Es con 2 Z, al parecer. Sí, a eso sí lo estoy poniendo. Y con, solo con una T, ¿verdad? Sí. Gracias. Vamos a borrar eso y vamos a poner Mariana. Gracias. Mariana Mazzucato. Ella escribe un libro que yo le recomiendo. Hasta donde yo sé, no está traducido del inglés, pero hay varias reseñas bibliográficas y tal vez se encuentra en PDF algún resumen, ¿verdad? Ha escrito varios libros muy interesantes, al igual que Piketty y otros autores.
que son muy interesantes de leer. Pero Mariana escribe la obra que más ha golpeado o pegado en la opinión llamada opinión pública, que Bourdieu dice que no existe. Pero bueno, lo que se entiende periodísticamente hablando, opinión pública, es el libro El valor de las cosas. El valor de las cosas. Hay un artículo interesante que se llama El valor de Mariana Mazzucato, muy bien escrito y que resume brevemente el objeto del libro, donde demuestra claramente que la mayoría de los empresarios ricos y de las empresas ricas no han generado valor, sino que se han apropiado y hasta lo destruyen, dice, y ve cómo Silicon Valley, por ejemplo, se ha beneficiado enormemente de subsidios estatales. O sea que es la sociedad a través del Estado que ha generado valor con el que trabajan las grandes empresas y generan riquezas, no pagan impuestos, llegan presidentes como Donald Trump y más bien les concede beneficios impositivos, fiscales, que es casi lo mismo que entregarles dinero a los que están ricos. Yo una vez discutí en privado con un embajador de un país europeo y yo criticaba esto, ¿verdad? Y él me decía, pero hay autores que dicen que no importa que acaparen los ricos este dinero porque al final solo son administradores de una riqueza social que se chorrea y que le llega a todos. Esa era la doctrina que nació cuando crecen las sociedades de Bretton Woods. Hay que escribir eso. Bretton creo que se escribe con doble T, Woods, que quiere decir bosque, si no me equivoco. Bretton Woods, ahí el sistema de Naciones Unidas ahí convocó para que se hicieran algunas instituciones mundiales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera. Y yo asistí como delegado de América Latina en algunas reuniones en una ventanilla concesional del Banco Mundial, la ventanilla más concesional que tenía una sigla IDA, y yo fui delegado de América Latina porque yo era el secretario ejecutivo de un gran espacio de conferencia, organización, diálogo y acción conjunta que se llamaba Concertación Centroamericana de Organismos de Desarrollo, que agrupaba a organismos de Mesoamérica, de México, el Caribe, Centroamérica y hasta Venezuela. Entonces, nuestro organismo era bastante representativo de uno de los 4 países más pobres de América Latina, que en ese momento éramos Nicaragua y Honduras en Centroamérica, Haití y Bolivia. Bolivia ya nos dejó lejos con solo los gobiernos de Evo Morales, que nacionalizó los recursos naturales y hizo toda una política en favor de las clases populares. Nos dejaron de lejos y Bolivia ya no es uno de los 4 países más pobres. Incluso ya le ganamos en pobreza a Haití, y Nicaragua también despegó con la Revolución Popular Sandinista, aún con todos los bloqueos y toda la oposición que ha habido, que ha hecho que el Frente Sandinista se haga bastante autoritario y que sea criticado por los demócratas, ¿verdad? Con los que dicen ser demócratas, pero que quieren derrocar de nuevo al Frente Sandinista, que ya había entregado democráticamente en elecciones el poder. Entonces, ahí yo me di cuenta en las reuniones
de eso que fueron cuando se cumplieron 50 años después de surgimiento de las instituciones de Bretton Woods, que gracias Laura, la campaña que hicimos, porque nosotros participamos también ahí, se llamaba 50 años son suficientes, porque de 50 años después de 1946, cuando surgieron, si no recuerdo mal, esas instituciones, ya se había visto que tesis, como por ejemplo eso de que la riqueza no importa que se acumule en unas pocas manos del 1%, porque le va a chorrear a toda la población, que eso se llama en inglés trickling down, como estrategia del derrame, se llama, del goteo, le llaman otros. Se descubrió, y de hecho el Banco Mundial planteó que en eso se había equivocado. Y yo recuerdo haber leído un documento de Japón, donde Japón pasaba revista que se llamaba Documento Disidente, no sé cuál, y se planteó las 10 cosas en que el Banco Mundial reconocía haberse equivocado. Y yo estaba en el despacho de la Presidencia de la República de Honduras cuando llegaron 2 funcionarios del Banco Mundial y le entregaron al presidente un documento y le dijeron: señor presidente, nosotros reconocemos que en el debate entre los crecimientistas y los distributistas, nosotros nos decantábamos por promover el crecimiento económico, creyendo que ese crecimiento económico automáticamente iba a derramar sobre todos los sectores sociales. Y habían otros sectores desde la izquierda que decían que no valoraban la necesidad del crecimiento económico y decían que había que distribuir la riqueza y no les importaba el crecimiento. Nosotros ahora podemos decir, y aquí se lo decimos en este documento a los gobiernos del mundo, que estábamos equivocados. El debate es falso. Se necesita a la vez hacer crecer la economía y al mismo tiempo tener políticas de distribución de la riqueza, porque esa distribución a su vez va a ejercer un beneficio positivo para el crecimiento económico y viceversa. Eso es actualmente. Entonces, pregunta guía: ¿cuáles son las lecciones principales de la crítica a las tesis de Bretton Woods? Entonces, la primera gran constatación es de que la estrategia de derrame, que los cuadros de la burguesía hondureña y los políticos que estudiaron cuando tenían la edad de ustedes esas tesis las siguen creyendo, porque no leen ni los periódicos ni revistas especializadas, y cuando ya no hay ningún organismo de desarrollo del mundo que sigue repitiendo esas tesis. Pero en Honduras no solo se siguen repitiendo, sino que se siguen haciendo leyes, hay políticas públicas para eso, y las consecuencias las estamos pagando ustedes y yo y todo el pueblo hondureño, porque se siguen promoviendo estrategias de desarrollo y políticas públicas que llevan a una mayor concentración de la riqueza. ¿Cuál fue el objeto de la clase de hoy? Bueno, avanzamos ya en la segunda unidad temática del programa, y al mismo tiempo es la misma materia más o menos del primer capítulo de la sociología de la organización de Morais. Vimos ya los primeros, la evolución desde la economía natural en la comunidad primitiva hasta la sociedad mercantil capitalista, que es la sociedad contemporánea. Nos queda un minuto. Entonces, a la economía natural le sucede la economía. ¿Qué le sucede? Hay 3 estadios del desarrollo económico de la humanidad. La economía natural, basada en donde no hay división del trabajo ni propiedad
privada de los medios de producción y no existe, bueno, división social del trabajo, solo división natural del trabajo. Después viene la economía mercantil simple, con base en la cual hay diversos tipos de sociedades como la esclavista, la feudal, en distintas partes del mundo. En Asia, Marx habla del modo de producción asiático. Sociedades como el Imperio Azteca, sociedades como la Maya, por ejemplo, basada en la economía mercantil simple, donde sí hay división social del trabajo, ya no división natural del trabajo, ya hay un intercambio que comienza como trueque, después con mercancía equivalente generales y especie de monedas primitivas, hasta que se llega a la economía mercantil capitalista al final del feudalismo, y con las revoluciones liberales se libera esta economía capitalista de las trabas del feudalismo y se produce el desarrollo que todos estamos viendo. Ahí terminamos y nos veríamos en la próxima clase. Si hay alguna pregunta, yo con mucho gusto puedo responderle. Los que tienen miedo de irse, no se preocupen, que a partir de la hora 50 no damos materia nueva. A ver. ¿Podría repetir el último estadio del desarrollo de la economía? De la economía. ¿Cuál es el primero, José? Economía natural, después correcto. Economía mercantil simple. Ajá. Y el tercero es la economía mercantil capitalista, donde ya las mercancías no son producidas por artesanos, como en la economía mercantil simple, sino que por empresas donde hay una división social del trabajo, donde hay unos dueños del capital y de los medios de producción, y existe mano de obra asalariada, los obreros, la clase obrera, que solo tiene su fuerza de trabajo para vender. Economía mercantil capitalista. Esos son los 3 estadios de desarrollo de la economía, y posteriormente hay también la economía socialista de Estado, donde es el Estado el que produce, ¿verdad? Podríamos añadir eso, la economía estatal, socialista estatal. Y luego, después de la disolución de la Unión Soviética y los estados socialistas del este, sigue un debate, porque las razones por las que surgieron las propuestas socialistas siguen igualitas, ¿verdad? Y son objeto de las campañas en Chile, en Bolivia, en Estados Unidos. Ahora, por primera vez en la historia política de Estados Unidos, se enfrentó un proyecto socialista enarbolado por Bernie Sanders, y donde Joe Biden logra convencer a los demócratas, les promete y se compromete con un montón de medidas de Bernie, lo cual hace que Bernie Sanders diga que en el debate ganaron, en el debate de las ideas y el debate programática ganamos, pero no ganamos la candidatura. ¿Por qué? Porque la mayoría de la convención demócrata y las elecciones internas dijeron, con Bernie Sanders se van a asustar la gran mayoría de los electores, muy radical, y no va a ganar Trump. Mejor que vaya Biden, comprometido con algunas medidas que en Estados Unidos le llaman socialistas, y a los sociólogos nos da risa que le llaman socialistas, ¿verdad? Como el seguro social, por ejemplo, que eso es aceptado en la mayoría, como dice Bernie Sanders, en todos los estados industrializados existe el seguro social que Trump le llama socialismo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, nos vemos entonces, se nos fue el tiempo. Hasta mañana.